Continuamos el avance de nuestro módulo Liderazgo para la Comunidad 1. Vamos a hablar en esta ocasión de nuestro siguiente tema, Jesús, el modelo de líder. Cristo fue enviado al mundo y en el Evangelio de Juan, en el libro de Juan, en la Biblia se menciona bastante este tema para confirmar los objetivos de por qué había sido Jesucristo enviado al mundo. Por una parte, Jesús era Dios. Dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y por otra parte también había aceptado sujetarse a Dios el Padre para cumplir con los propósitos de la encarnación, con todo lo que se tenía preparado en cuanto a la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Descendió del cielo, dice la Biblia en Juan 3:13, para habitar entre los hombres en calidad de modelo a seguir, de ser un modelo que inspire, que influencie a la humanidad. Y él sabía muy bien quién lo había comisionado y para qué. Dice en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces él estaba consciente de cuál era su misión en la tierra. En cuanto al liderazgo de Jesús, vemos aquí 3 versículos interesantes que mencionan y dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí vemos que se habla de cierta influencia, ¿verdad? De seguir un ejemplo, de seguir a un líder, ¿verdad? Entonces aquí vemos, nos remontamos a los conceptos que venimos hablando acerca del liderazgo. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor como también Cristo nos amó. Aquí vemos la palabra importante es imitadores, ¿no? ¿Qué hacen los seguidores en cuanto a su líder? Imitan, tratan de replicarse en cuanto a su líder. En Juan 13:13 y también en el versículo 15 y 34 dice, vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien porque lo soy, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí dice que hagáis ustedes también, ¿verdad? Entonces aquí Jesús causa una influencia, da un ejemplo y espera que sus seguidores actúen de la misma manera que él lo hizo, que sean verdaderos seguidores. Y vamos a ver diferentes aspectos, diferentes puntos importantes en cuanto al liderazgo de Jesús, al modelo de Jesús, al líder modelo que él fue. ¿Cómo fue la vida de Jesús en la tierra? Si seguimos las pisadas de él, ¿cómo debemos vivir? Esa es la pregunta que debemos hacernos y para eso vamos a analizar diferentes aspectos. Jesús llamó a sus discípulos. En Juan 15:16 dice que Jesús elige a las personas que él quiere, que él nos eligió, ¿verdad? Entonces, como seguidores de Jesús debemos buscar y llamar a los obreros, a otros seguidores. ¿Para qué? Para multiplicarnos y para lograr los objetivos que se trazan como cuerpo de Cristo. Actuar de la misma manera que Él actuó. Jesús llamó a sus discípulos para estar con Él. Les amó hasta el fin, dice en Juan 13:1. También apartó un tiempo para estar con ellos e instruirlos. Está con nosotros todo el tiempo, se habla en Mateo esto, y si seguimos su ejemplo, si somos seguidores de él, también debemos disponer tiempo para estar con nuestros seguidores, con nuestros discípulos, con las personas que nos siguen como líder y actuar de la misma manera en que Jesús lo hizo. Jesús da órdenes espirituales a cada creyente. Debemos descubrir estos dones, desarrollarlos y usarlos para edificar la iglesia, y eso es lo que estamos haciendo en este curso, descubriendo nuestras cualidades, dones de liderazgo, desarrollarlos, enfocarlos, potenciarlos, todo para qué, para usarlos de una manera efectiva. Jesús dio orientación antes de enviar a los 12, esto nos habla en el capítulo 9 de Lucas, y también para enviar a los 70, habla en el capítulo 10 de Lucas.
envió a sus discípulos, así como el Padre envió a Jesús. Les enseñó a sus discípulos con paciencia, paso a paso, poco a poco, haciéndoles reflexionar y analizar a través de parábolas y de preguntas para que ellos pudieran aprender. Tenemos más puntos para analizar. Jesús estaba en comunión con el Padre, oraba mucho, esto se habla en los evangelios del Nuevo Testamento. Estaba comprometido en hacer la voluntad del Padre, también podemos revisar en el libro de Juan, en Mateo. Estaba comprometido, no se desviaba del objetivo para el cual había sido enviado a la tierra. Oró por sus discípulos, dice el capítulo 17 de Juan, y Jesús también intercede por nosotros en todo momento. Jesús fue guiado siempre por el Espíritu. Podemos ver un ejemplo de esto en Lucas, en el libro de Lucas. Jesús tuvo la actitud de un siervo. Él mencionaba que no vino para ser servido, sino para servir. Eso es una de las características que debe comprender un líder, que su liderazgo es liderazgo de servicio. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Vino a salvar a los pecadores. Ese era su objetivo al ser enviado a la tierra. Y nos manda también a hacer lo mismo. ¿Cómo hacerlo? Llevando el Evangelio por todo el mundo, como dice la Biblia. Jesús hablaba el arameo con acento del norte. Este parece un punto un poco raro, ¿no? Pero aquí se refiere a que él adoptaba la cultura de los lugares donde iba, trataba de inmiscuirse, de mezclarse con la cultura, sin discriminar, ¿no?, a los lugares donde iba, a las ciudades donde iba o con las personas con las que estaba, sin discriminar ni hacer acepción de personas. De hecho, él mismo sufrió discriminación por ser el hijo de un carpintero y por ser de Nazaret. Esto lo podemos leer, podemos recordar esta parte de su historia en Mateo 13, 55, 57. Jesús se acercaba a todas las personas, como decíamos, sin excepción de personas, a niños, a grandes, a ricos, a pobres, asistía a bodas, a funerales, compartía con todo tipo de personas y fue acusado de ser amigo de publicanos y pecadores, dice Mateo 11:19. Pero él no discriminaba, sino que él se acercaba a todos. Jesús mostraba compasión, se preocupaba por las demás personas y es una de las características que también debemos seguir como líderes. Él estaba siempre atento a niños, pobres, ricos, ancianos, enfermos, mujeres, extranjeros, todo tipo de personas. Él siempre se mostraba con amor hacia los demás, era una persona cordial, mostraba bondad hacia los demás. Esto nos habla en el libro de Lucas 13. Él practicaba la integridad. Recuerden, esta palabra integridad era una palabra muy importante que veíamos en las cualidades del liderazgo. Él nunca mintió, era confiable. Recuerden, cuando hablamos de integridad transmitimos confianza, somos veraces ante las demás personas. En Hebreos 6 dice, lleno de gracia y de verdad. Él no toleraba la hipocresía, nos relata Mateo 23. Cristo siempre nos ve, entonces Él sabe, Él ve la verdad sobre nosotros y nos llama, nos reflexiona, nos exhorta a vivir una vida en integridad. Su Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, dice la Biblia. Entonces recuerden bien esto, integridad. Con la integridad transmitimos confianza hacia las personas que nos siguen. Jesús también tuvo amigos íntimos, como Pedro, Jacobo, Juan, María, Marta y Lázaro. En Juan 13 dice que Cristo amó a los suyos hasta el fin. ¿Quién eran los suyos? Eran estas personas que eran cercanas a Él, eran sus amigos. De esa misma manera también un líder debe demostrar ese afecto hacia sus colaboradores cercanos, a quienes está preparando.
Jesús sabía preparar líderes y sabía trabajar en equipo con ellos. Eso es lo que hizo con los discípulos, ¿verdad? Era su equipo de trabajo, a quienes fue preparando con paciencia, compartía con ellos y les iba capacitando, orientando y, por supuesto, esto de trabajar en equipo. Mostró milagros Jesús, echó fuera demonios y de esta manera demostró, ¿no?, que Él era el Hijo de Dios, realizando actos importantes, actos milagrosos. Y Jesús es nuestro gran ejemplo, es nuestra fuerza, nuestra motivación, nuestra meta, nuestro mejor amigo, es todo lo que motiva a los objetivos que tenemos si es que somos líderes cristianos de alguna congregación, de alguna comunidad. Jesús es nuestra principal motivación, ¿verdad?, para lograr estos objetivos. La meta de Pablo para los cristianos era el carácter de Jesús. Decía Pablo en su libro de Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que estamos buscando, que ustedes logren adquirir las características de Jesús, que sigan el modelo de Jesús en cuanto al liderazgo, y para eso venimos aprendiendo diferentes cualidades, diferentes características en cuanto al liderazgo y también en cuanto a la vida de Jesús, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra meta que tenía Pablo era de conocer a Cristo y andar en su poder. Seguimos viendo este tema, ¿no?, de acercarnos a Cristo, de buscar más de Él, de seguir su modelo de liderazgo. Y para imitar a Jesús debemos entonces conocerlo, aprender de Él y andar como Él anduvo. Eso es lo que hacen los seguidores, ¿no?, con su líder, imitar. De esta manera nosotros, si queremos convertirnos en líderes, debemos conocer a Jesús, andar como Él anduvo, imitarlo. Jesús fue un trabajador. Él se esforzaba con sacrificio, no era perezoso, no perdía el tiempo, sino que se dedicaba a lo que había sido enviado a la tierra. Y también se daba tiempos para juntarse con su grupo de discípulos y también tener un tiempo con ellos, ¿no?, un tiempo de privacidad, un tiempo de concentración, de pensamiento. Quizás Él predicó constantemente, era infatigable, no se cansaba, no se aburría de su trabajo. Y dijo una vez, en la Biblia se menciona, dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces aquí menciona que Él aprovechaba el día, aprovechaba las horas del día, ¿verdad? Y la Biblia manda a no descuidar los dones que tenemos todos. Tenemos diferentes dones, no todos somos iguales, tenemos características diferentes en cuanto a dones. Y la Biblia dice no descuidar, sino que hay que aprovechar lo que sabemos hacer, aprovechar los conocimientos, las destrezas, los dones, todo lo que tenemos, aprovecharlo de buena manera en el lugar en donde estamos. Jesús tenía un plan global, una misión, una meta muy grande. Iba por todas las ciudades, aldeas, predicando, anunciando el Evangelio, ¿verdad? Para eso había sido enviado a la tierra. Y en una ocasión, dice la Biblia, Simón buscó a Jesús, quien estaba orando, y le dijo: todos te buscan. Y Jesús le contestó: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces él tenía clara su misión y no perdía el enfoque de su tarea, ¿no? Siempre mencionaba: para esto he venido. Se dedicaba a lo que el Padre le había encomendado. Jesús aceptó y colaboró con los verdaderos creyentes. Tenían que aprender que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces tenemos que aceptar y colaborar con los cristianos siempre que esté dentro de nuestras posibilidades, siempre que las doctrinas, la forma de manejarse sea similar, ¿no?, y no se contradigan. El cuerpo de Cristo es uno solo, así seamos de diferentes congregaciones, de diferentes grupos, de diferentes lugares. Hay que colaborarse porque no trabajamos para nosotros mismos o solo para nuestra congregación. El trabajo de
de ganar almas es para Cristo. Debemos orar por la unidad del cuerpo de Cristo, dice Juan 17. Hay un rebaño y un pastor, dice la Biblia. Un solo rebaño y un pastor. Entonces todo el cuerpo de Cristo es uno solo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, sobre todo a la familia de la fe. ¿Cuál es la familia de la fe? Todos los que creemos y seguimos a Jesús, porque somos miembros los unos de los otros, dice Efesios 4:25. Todo el cuerpo de Cristo es uno solo, entonces también hay que aprender a trabajar, ¿no? Como dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es las personas que se dedican también como nosotros, ¿no? Como ustedes, líderes cristianos, al mismo trabajo de llevar el Evangelio, entonces también están con nosotros y formamos parte de una misma familia, de un mismo grupo, de un mismo cuerpo. Y en un siguiente tema que hoy también vamos a tocar es el propósito como líder, los propósitos que trajeron a Jesús como líder a la tierra, y estos propósitos eran asombrosos porque se comprueba que traían el plan de redención y restauración de los pecadores. Ese era uno de los propósitos, ¿no? De Dios para enviar a Jesús a la tierra. Y entre estos propósitos encontramos que vino para hacer la voluntad de Dios. Jesús vino con ese propósito, cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esa voluntad? Salvar los pecadores. Era otro propósito. ¿Para qué? Para dar vida y vida en abundancia. Hablábamos de que vino para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Uno de los propósitos de su venida a la tierra. Dice la Biblia en Juan 6:38 que Jesús dice: he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Aquí dice textual, ¿verdad? Cumplir con la voluntad de Dios era su prioridad, su principal propósito. De esta manera Jesús cumplía con lo que los profetas habían anunciado muchos años atrás acerca de la venida de Jesús a la tierra. Y decía Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice la Biblia en Juan 5:30. Estas maneras de hablar que tenía Jesús eran la forma de explicar que él tenía congruencia, ¿verdad? Había una correspondencia entre él, lo que él hacía y los propósitos de Dios. Acá vemos, si se dan cuenta, esa característica de integridad. Lo que hacía tenía que ver con lo que hablaba también. Y Jesús, el que Jesús tuviera cuidado de conducirse de esta manera correcta, mostraba la relación entre el líder y su Dios, ¿verdad? Aunque el costo fuera elevado, como lo fue para él, ¿no? Le costó la vida, pero aún así él se mantuvo en este propósito para el cual él había sido encomendado. Aquí vemos entonces que hay esa característica de integridad. Otra característica es que otro propósito de su venida a la tierra es que vino a salvar a los pecadores, para que el mundo sea salvo por él, dice Juan 3:17. Vino para ser el líder de un gran proyecto, de una gran misión, un gran objetivo que era el salvar a la humanidad de los pecados, no de sus pecados. Cuando nació Jesús fue llevado al templo y Simeón dijo que era luz para ser revelada a los gentiles y gloria de Israel. Venía para todos, ¿verdad? Tanto como para su pueblo como para los gentiles, y había venido con esa misión de que todos pudieran salvarse. Conocemos diferentes relatos de la Biblia en las que hubo situaciones en las que Jesús fue tentado. ¿Para qué? Para que este plan que él tenía, este objetivo, este propósito no se pudiera cumplir, pero él se mantuvo firme, no se desvió y pudo lograr cumplir con este propósito, ¿no? De poder salvar a la humanidad de sus pecados. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, dice la Biblia en Lucas 9:56.
Y otro propósito que tenía su venida a la tierra es que vino para dar vida y darla en abundancia, dice en Juan 10:10. Aunque su presencia producía cierta división en los creyentes y entre los incrédulos en esa época, también producía un gran entusiasmo, una gran influencia en gente que lo seguía. Tenía carisma porque él tenía esa capacidad de hacer que la gente se acerque a él. Él influenciaba de tal manera que había muchas personas que lo seguían. Y estas personas que se acercaban a él experimentaban la potencia, la fuerza, todo eso que producía estar cerca de Jesús. Jesús era un líder que revelaba el liderazgo a través de su vida y podía también reflejar estas características, así como lo hizo los discípulos, que luego también se transformaron en grandes líderes que continuaron con la tarea que Jesús les había encomendado. La pregunta de autoevaluación de esta clase entonces es, aquí estamos hablando de propósitos, ¿no? Si bien Jesús, estamos hablando del modelo de liderazgo de Jesús, el modelo de Jesús y haciendo hincapié en que debemos seguirle porque es un modelo, un líder y andar como él anduvo y aprender sus características. También revisamos los propósitos de su venida a la tierra, ¿no? Para cumplir su misión. Entonces, en cuanto a ti, te pido que respondas esta pregunta analizando, reflexionando. ¿Cuál es tu propósito como líder? Por algún motivo estás estudiando esta carrera de liderazgo pastoral y te toca en este mes pasar este módulo de liderazgo para la comunidad 1. Entonces, ¿cuál es tu propósito como líder? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu objetivo? Esa es la pregunta para la clase de hoy y nos encontramos en nuestra próxima clase. Que Dios los bendiga.